Bueno, primero que nada, saludos de nuevo a mi audiencia hispanoparlantes, amigos de Latinoamérica y de las Españas, en Europa. Eh, Esta va a ser una grabación sin edición. Lo voy a producir tal cual sale del estudio. Esta es una clase de revisión de la transformada de Laplace. No es realmente un sustituto para un curso completo en transformada de Laplace, pero es útil antes de ver cómo usamos la transformada de Laplace para resolver circuitos eléctricos y electrónicos. Cuando preparé esta serie de transparencias le dediqué la clase a la memoria de Charles Schulz, que me trajo una sonrisa a la casa todos los domingos de mi infancia. ¿Se acuerda usted de aquellos días en la escuela primaria, en la escuela elemental, en que nos enseñaron a sumar y a restar? Y era muy fácil, ¿verdad? Pero más adelante introdujeron la multiplicación y la división y las cosas ya no eran tan sencillas y añorábamos a la suma y a la resta y nos preguntábamos si pudiéramos convertir de alguna manera esas multiplicaciones y divisiones en sumas y restas. ¿Qué más fácil sería la vida? Pues bien, esa transformación fue lograda con los logaritmos. Transformando los operandos en logaritmos, lográbamos algo como eso. Recuerda esto. Recuerda que el logaritmo del producto de A con B y por C era la suma del logaritmo de A, del logaritmo de B y del logaritmo de C. ¿Se acuerda de eso? Es como si hubiéramos transformado esas dos multiplicaciones en dos sumas. Recuerda también que el logaritmo del cociente de A entre B es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es como si transformáramos la división en una resta, así que nuestro deseo se hizo realidad. En realidad se había hecho realidad muchos años antes de nacer usted o de nacer yo. Hoy por hoy, los logaritmos, desde 1972, los logramos con una sola presión de una tecla. Uno toca una tecla como esta y ¡pam! Consigue un logaritmo. Pero la cosa no fue siempre así. Antes de 1972, fundamentalmente ingenieros y científicos cargaban con ellos una tabla de logaritmos. Sí, era un librito donde en una columna aquí teníamos números y en esta tabla tenemos los logaritmos correspondientes a ese número. Por ejemplo, el logaritmo correspondiente a 501 era 0.6998. Y usted se puede estar riendo y dice, cuatro dígitos de precisión. Oh, sí, cuatro dígitos de precisión. Y recuerdo que yo tenía unas tablas que se llamaban las tablas de Allen, que eran famosas porque tenían 6 dígitos de precisión. Y por ahí va la cosa. Así que el logaritmo, en realidad, podría uno pensar que es una especie de transformación. Las primeras tablas del logaritmo fueron impresas por su inventor, John Napier, por allá en 1628, pero funcionaban de la misma manera. En una columna el número y en la columna siguiente el logaritmo del número. ¿Y cómo se usaban? Imagínese que tuviéramos que multiplicar 73 números A por B, por C y por 70 otros números. Vamos a la tabla, buscamos los logaritmos de esos 70 números, los anotamos en una pieza de papel, los sumamos a manos y después, con gran paciencia, nos vamos a la tabla de nuevo y buscamos el número que corresponde a esa suma. Ese es el resultado de multiplicar esos 73 números. Convertimos 72 multiplicaciones en 72 sumas. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a multiplicar 3 por 4 y por supuesto no se ría. Yo sé que es muy fácil, pero esto es un ejemplo. Sacamos el logaritmo de 3 y usted dice qué significa ese tronco allí. Es que en inglés log también significa tronco, así que el
chiste, la gracia, solo se ve en inglés. Convertimos a 3 en un logaritmo, y a 4 en su logaritmo. En realidad eso serían .4771 y .6021. Y entonces lo sumamos, lo que sería 1.0792, y nos vamos a las tablas del logaritmo y buscamos en ese 1.0792, y en las tablas conseguimos que el resultado es 12. Así multiplicamos. Convertimos multiplicación en suma y pagamos el precio de buscar en las tablas y todas esas cosas. Ahora, otra vez la pregunta, ¿es logaritmo realmente una transformación? Bueno, ¿no sería mucho mejor conseguirnos una transformación más poderosa? Una que transformara derivadas en productos e integraciones en divisiones. Eso sí que sería fantástico para nosotros, ¿verdad? Esto convertiría ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Y usted recuerda la peliculita, el video que preparé hace un rato sobre el operador de Heaviside, y dice, pero Heaviside hizo eso. Bueno, pero la transformada de Laplace que vamos a presentar lo hace mucho mejor, como vamos a ver. Los logaritmos transforman números en números, pero la transformada de Laplace, de la que vamos a hablar, transforma funciones de tiempo en otro tipo de funciones, en funciones de una variable llamada s. ¿Y quién es s? Bueno, s es un número complejo. La parte real es sigma y la parte imaginaria es omega. Se llama la frecuencia compleja y las unidades son radianes por segundo. Así que la transformada de Laplace nos va a llevar de nuestro universo, del dominio del tiempo, al dominio de Laplace, que es el dominio de la frecuencia compleja, de S. Representamos esa relación entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia para una función de tiempo particular f de t, y con una flecha de 2 cabezas indicamos cuál es su imagen en el dominio de la frecuencia, en el universo de Laplace, digo yo a veces de una manera muy informal. F de t se convierte en F mayúscula de S, donde S es la variable compleja sigma más j omega. Omega es una oscilación, representa una frecuencia angular en radianes por segundo, y sigma representa una, ¿cómo traduzco exponential decay? En un deterioro exponencial de la señal, y las unidades son segundos inversos. Ahora, la cosa es que en el dominio de la frecuencia, diferenciar, sacar derivadas es fácil. Cuando tenemos una función del tiempo f de t y su correspondiente en el dominio de la frecuencia f de s, y derivamos a la función del tiempo f de t lo que le pasa a su correspondiente en el dominio de la frecuencia, es sencillo, la multiplicamos por s. Mucho más fácil. Convertimos una derivada en t en una multiplicación por s en el dominio de s. Una derivada en el tiempo se convierte en una multiplicación por s. Mucho más sencillo. Y la integral, bueno, para la misma función y su transformada f de s, cuando la integramos a f de t en el tiempo, su transformada se ve dividida por s. Convertimos una integración en una división por s. Así parece. Pero ¿y qué pasó con Heaviside? En Heaviside ya estábamos haciendo eso. En Heaviside convertíamos df de t en pf, integral de f de t en f dividido por p. ¿Qué hemos logrado? Lo que hemos logrado es que Laplace incluye las condiciones iniciales dentro de la transformación. Así, si tenemos ese par
y derivamos en el tiempo, la transformada es multiplicada por S si f de t no tiene condiciones iniciales. Pero si f de t no es 0, a t igual a 0, hay que restarle ese f de 0 a la transformada S menos f de S. Así usted ve que Laplace está incluyendo las condiciones iniciales de la función en la derivación. ¿Y en la integral? Bueno, en la integral la cosa es así. A f dividido entre S le sumamos otra función de S, donde este numerador es un número, fíjese que es una integral en el tiempo de menos infinito a 0 menos. En el tiempo desde menos infinito, eso es como desde el Big Bang, como sea que se traduzca eso al español. La verdad es que no sé cómo se traduce Big Bang, desde la gran explosión. En fin, hasta 0, hasta 0 menos, hasta justo antes de que operemos nuestros switches, nuestros interruptores. ¿Cuál es el plan aquí? Bueno, el plan es agarrar la ecuación o ecuaciones diferenciales que describen a un circuito, transformarlas con la transformada de Laplace a una ecuación algebraica y después resolver la ecuación algebraica. Y la solución va a ser en realidad una función de S, y luego convertir esa solución en S a una solución en el dominio del tiempo. Ese es el plan. ¿Y cómo transformamos una función f de S en una función f de t si solo conocemos la función de S? Bueno, para eso existe una transformada integral inversa de Laplace que no vamos a usar. Nosotros vamos a usar tablas. Creamos unas tablas con todas las funciones de tiempo que son de utilidad para el ingeniero y sus transformadas de Laplace correspondiente. Así que incrementamos la probabilidad de conseguir en esa tabla la función f de s que estamos buscando. Y en esa tabla nos permite pasarnos de nuevo al dominio del tiempo, un poco o bastante como la descripción que hice del uso de las tablas de logaritmo hace un rato. ¿Qué le parece? O sea que en transformadas de Laplace todavía estamos en la época de las tablas. Sí y no, como les mostraré más adelante. Así que ese es el plan, ¿no? Bueno, vamos a poner ese plan gráficamente. Comenzamos con un sistema de ecuaciones diferenciales del que queremos hallar la solución en el dominio del tiempo y de t, por supuesto. Pero la manera de hacerlo va a ser, usamos la transformada de Laplace para convertir ese sistema de ecuaciones diferenciales en un sistema de ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia S. Y después usamos álgebra para resolver ese sistema de ecuaciones algebraicas y conseguir las soluciones en el dominio S, en el dominio de Laplace, en el dominio de la frecuencia y de S. Pero no nos quedamos allí, sino que usamos tablas para ver a qué funciones de tiempo corresponden esas soluciones y de t. Vamos a hablar ahora un poco de notación. Esta es f de t, la función en nuestro universo en el dominio del tiempo, y esto representa aplicarle la transformada de Laplace a esa función. Esa es la transformada de Laplace de f de t, que también representamos como f mayúscula de s. Más notación. Si esta es f de s, este es el símbolo que usamos para referirnos a la transformada inversa de Laplace. Se corresponde con la función f de t, que es la transformada inversa de la función f de s. Transformada inversa de Laplace, que en realidad para nosotros va a ser obtenida a través de una tabla, pero eso no cambia la notación que usamos. Hablemos de algunas funciones del tiempo que son de mucho interés para el ingeniero. Comenzamos por el escalón unitario, también conocido como función de Heaviside. Es esta función
Así de sencilla. Vamos a verla en detalle allí en t igual a 0. Esa función representada como u de t es, tiene un valor o de 1 o de 0. Es 0 antes de t igual a 0. Pero a t igual a 0 y después es 1. O sea que esa función en t igual a 0 ya vale 1 y vale 1 de ahí en adelante hasta t igual a infinito. Vamos a ver ahora el escalón corrido hacia la derecha o retrasado en el tiempo. U de t menos t. La verdad es que debería haber escogido otra letra para la t mayúscula para que suene diferente, ¿verdad? Como A. U de t menos a. Pero ya la lámina está hecha, así que vamos a llamarla u de t menos t mayúscula. Bueno, esa función escalón corrida hacia la derecha analíticamente se representa como 0 cuando t es menor que t mayúscula y 1 cuando t está en t mayúscula o después de esa. Tenemos el escalón invertido, que es 1 desde menos infinito hasta t mayúscula e inclusive en t mayúscula, y es 0 de ahí en adelante. Tenemos la función pulso o compuerta que tiene esa forma, ¿verdad? Comienza en 0 y termina en g, el ancho de la compuerta, y su valor es 1. Es 0 antes de 0 y después de g, pero entre 0g es 1 inclusive en 0 y en g. Tenemos la función pulso retardada en el tiempo. Bueno, retardada por t mayúscula, otra vez uso esa t mayúscula allí. Esa función es 0 antes de t mayúscula y después de t mayúscula más g en esta zona. Y es 1 entre t mayúscula y t mayúscula más g. Tenemos la rampa. Esta rampa es 0 antes de 0 porque está multiplicada por u de t, por el escalón de Heaviside. La rampa viene siendo 0 antes de 0 y después de 0 es simplemente la rampa unitaria t. Tenemos la rampa desplazada. Esta no es. Esta es la rampa desplazada hacia t mayúscula. R de t menos t mayúscula, que es 0 antes de t mayúscula. Y de ahí en adelante es la rampa desplazada t menos t mayúscula. Tenemos la rampa invertida, representada como r de t mayúscula menos t, que aterriza en el eje horizontal a t mayúscula y está definida por supuesto como 0 después de t, pero como la rampa invertida t mayúscula menos t antes de t inclusive hasta t donde es 0, por supuesto. Y ahora vamos a traer a colación al impulso o la función rara. Imaginemos a un pulso que tiene un área. ¿Cuál es el área de ese pulso? Tiene un ancho de 0 a A y tiene una altura de 1 sobre A. Y usted me dice, bueno, el área es 1 entre A multiplicado por A. El área es 1, claro. Muy bien. ¿Y qué pasa si hago ese pulso la mitad de ancho pero el doble de alto? ¿Cuál es el área ahora? Y usted me dice, sigue siendo 1. Bueno, hágalo un cuarto de ancho pero 4 veces más alto. Y usted me dice, pero sigue teniendo un área igual a 1. Bueno, vamos a llevar ese proceso al límite. Lo hacemos infinitesimamente delgado e infinitamente alto, pero asegurando que el área sea 1. Y entonces tenemos a la función impulso. Es una función rara en el sentido de que no se define de la manera como se definen todas las funciones, en las que uno dice qué valor le corresponde a cada valor en el eje t. No, porque esta función, lo que sabemos de ella es que cuando la integramos entre 0 menos y 0 más, el área es 1. Eso es lo que sabemos. Y sabemos además que esa función es 0
en cualquier otra parte que no sea en t igual a 0. Esas son las dos cosas que sabemos. El área bajo esa función rara, ese impulso, esa delta de Dirac, que es el nombre propio de esa función, es 1. Es una función rara, pero es muy útil para el ingeniero. Y tiene una historia ilustre. Esa función de impulso fue introducida por José Fourier y después fue presentada y mejorada por Agustín Cauchy, por Kirchhoff, por el mismo Hermann von Helmholtz en Alemania. Y fue presentada en la forma en que la vemos hoy por uno de los padres de la mecánica cuántica y de la electrodinámica cuántica, que fue Pablo Adrián Maurice Dirac. Por eso la llamamos la función delta de Dirac, o simplemente la delta de Dirac. Ahora, volvamos la atención a funciones periódicas, y yo diría que esta lámina debería estar en otro conjunto de láminas, pero aquí es donde la puse y aquí les voy a hablar de ella. Cuando tenemos una función periódica, conseguimos la transformada de Laplace del primer periodo, ft de s. Y entonces lo dividimos por 1 menos e a la menos ds, donde la t mayúscula es el periodo de la función. Muy bien, muy bien. Eso es una propiedad. Debería estar en otra clase, pero aquí está. Bueno, pero ¿cómo es hecho todo esto? Ya vimos que Laplace toma las funciones del tiempo y las convierte en unas funciones de S. Pero ¿cómo lo hace? Laplace y su transformada es una transformación general. Le transforma funciones de una variable en funciones de otra variable, la transformada de Laplace. La transformada de Laplace se llama una transformación integral porque el proceso de transformación incluye a una integración. ¿Cómo? Así. Agarre la función del tiempo, la multiplica por una función que tiene un pie en el dominio del tiempo y otro pie en el dominio de la frecuencia, e a la menos st. Y después, para eliminar a t al tiempo, integre a lo largo de todo el eje del tiempo desde 0 menos hasta infinito. Así elimina el tiempo y se queda con una función de s, que es la transformada de f de t. Y uno se pregunta, ¿y por qué está integrando desde 0 menos? Desde justo antes de 0. ¿Por qué no en 0? ¿Por qué no en 0 más? Es para incluir cualquier discontinuidad que nuestra función del tiempo pueda tener justo en 0. Es por eso. Vamos a practicar a construir nuestra tabla de transformadas, comenzando por transformar el escalón unitario, la función de Heaviside, u de t. Lo multiplicamos por e a la menos st. Muy bien, a ver dónde está el cursor. El cursor se perdió, no importa, usó el ratón y usted dice, muy bien, muy bien, desde 0 hasta infinito multiplicamos por esto, muy bien, pero de 0 a infinito u de t es 1, así que me quedo con la exponencial. Esto es lo que voy a integrar, y usted recuerda que la integral de la exponencial era algo como esto. La integral de e a la ax con respecto a x era simplemente la exponencial dividida por el coeficiente a. Ahora lo recuerda, ¿verdad? Así que esta integral va a ser e a la menos st dividido por menos est. Así, muy bien. Y eso lo vamos a evaluar entre 0 e infinito. Pero usted me dice, a t igual infinito, esta exponencial va a ser 0. Y en t igual a 0, la exponencial va a valer 1. Así que me quedo con 0 menos 1 entre s, que es simplemente 1 entre s. Esa es la transformada de Laplace del escalón unitario de la función de Heaviside. Y lo escribimos así. U de t se transforma por Laplace en 1 sobre s, una de las funciones más interesantes que vamos a ver.
Vamos a hacer lo mismo a la exponencial, pero no es una exponencial que arranca desde menos infinito, no, es una exponencial que es cero antes de cero, por eso es que la representamos como multiplicada por u de t. Multiplicamos por la función mixta e a la menos st e integramos de 0 a infinito. Y bueno, ya sabemos, u de t entre 0 e infinito es 1, ¿verdad? Así que nos queda el producto de dos exponenciales, copian la base, suman los exponentes, ¿verdad? Así. Pero ya sabemos cómo hallar esta integral. Va a ser menos la exponencial dividida entre s más a, evaluada entre 0 e infinito, ¿verdad? Exactamente. Menos 1 entre s más a por la exponencial entre 0 e infinito. Y otra vez, en infinito la exponencial es 0, en 0 la exponencial es 1 y nos queda que la transformada de Laplace de la exponencial e a la menos at es 1 entre s más a. Segunda transformada que conseguimos, la de la exponencial. Lo representamos así. ¿Todavía está despierto? Vamos a ver. Vamos a tomarnos un descanso, ¿verdad? Y esta referencia es un poco anacrónica y se refiere a una serie de televisión que fue muy famosa en Norteamérica por allá por los 90, así que no le hagan caso. Vamos a tomarnos un descanso y nos vamos a visitar a nuestro amigo Euler, que nos dejó esa fórmula, la fórmula de Euler, que la exponencial de j omega t es este número complejo con esta parte real coseno de omega t y esta parte imaginaria seno de omega t. Si sumamos esa exponencial con esta otra, vamos a cancelar las segundas partes, las partes imaginarias, y lo que tenemos es 2 omega t. En otras palabras, podemos escribir el coseno de omega t como el promedio entre esas dos exponenciales. Esta es una manera de convertir un coseno en una suma de exponenciales. Al seno le podemos hacer algo parecido. Restamos las dos expresiones, se cancelan los cosenos y dividimos por j2 al resultado y nos quedamos con el seno omega t. Vamos a aplicar esta primera expresión. ¿Para qué? Para transformar al coseno de omega t. Coseno de omega t multiplicado por la función mixta integrado de 0 a infinito. Bueno, si convertimos al coseno en esa suma de dos exponenciales, nos queda que esta integral es en realidad la suma de dos integrales. La mitad de esta y la mitad de esta otra integral. La mitad viene de este 2 dividiendo aquí. Pero esto que usted ve aquí es simplemente la transformada de e a la j omega t y la transformada de e a la menos j omega t, y ya nosotros hemos visto la transformada de la exponencial, ¿verdad? Así que esto se transforma simplemente, este es un medio y esto es 1 entre s menos omega t, entre s menos j omega, quiero decir que es el coeficiente de la exponencial, y esto otro es un medio 1 entre s más j omega. Si completamos esa operación, tenemos un número mucho más compacto, una expresión mucho más compacta, quiero decir. S dividido entre s cuadrado más omega al cuadrado. Omega es la frecuencia del coseno que estamos transformando, y esa es la transformada del coseno de omega t, esta expresión de aquí. Le podemos hacer algo parecido al seno, y los invito a que hagan una pausa en esta lámina y entonces vean si coinciden con este resultado de cómo hallar la transformada de Laplace del seno de omega t. Omega dividido entre s cuadrado más omega al cuadrado. Fíjese que son muy parecidas las del seno y del coseno. La del seno tiene omega y la del coseno tiene una s aquí. Bueno, ¿se acuerda de lo que era integrar por partes? Si uno tenía una integración como esta, u de b,
y lo convertía en v menos v de u. Vamos a transformar la rampa t, multiplicamos por la exponencial mixta y utilizamos integración por partes. Definimos como a u como t y a de b como la exponencial multiplicado por el diferencial de t, y entonces hallamos du es de t y b es simplemente menos 1 entre s multiplicado por la exponencial, porque esa es una fórmula que ya conocemos. Y ahora aplicamos la fórmula de integración por partes y decimos, esta integral es v, que sería siendo este producto, ¿verdad?, menos 1 entre st por la exponencial, evaluado entre 0 e infinito, más la integral de v de u, que sería esto. No, menos la integral, menos por menos es más, ¿verdad? 1 entre s por esta integral de e a la menos st de t. Pero esto que está aquí, sabemos que es, ¿verdad? Nosotros sabemos hallar esta integral de acá fácilmente. Esta integral de aquí es 0, porque en infinito la exponencial es 0. Y sabemos que en un producto de una rampa por una exponencial que decae, la exponencial va a ganar y ese producto va a ser 0 en t infinito. Eso lo hemos visto en otras clases. Y en t igual 0, t es 0 y por lo tanto este es 0 también. 0 menos 0. ¿Y esta integral de aquí? Bueno, esta integral es simplemente 1 entre s, porque esta es la transformada del escalón unitario, lo que tenemos aquí, 1 entre s. 1 entre s por 1 entre s, 1 entre s cuadrado. Esa es la transformada de Laplace de la rampa, 1 entre s al cuadrado. Esa transformada la podríamos haber hallado utilizando una propiedad de la transformada de Laplace, que veremos más adelante en otra clase. Ahora vamos a transformar al impulso, a la delta de Dirac. Le aplicamos la misma fórmula, multiplicamos por e a la menos st e integramos. Si usted dice que vamos a integrar si ese impulso es 0 en cualquier parte menos en 0. Bueno, esto se integra desde 0 menos, ¿verdad? Bueno, integremos entre 0 menos y 0 más, porque después de allí la integral va a ser 0. Y entre esos dos, esa integral, usted dice, bueno, en esa integral a t igual a 0, esta exponencial es 1. O sea, con lo que me quedo es simplemente con el 1, que es la exponencial, por la integral entre 0 menos y 0,1 del impulso, que sabemos que es 1. Así que la delta de Dirac se transforma en un 1. Decimos que esa función de impulso, una función que existe en un único punto en nuestro universo, existe en todo el universo de la transformada de Laplace con el mismo valor 1. Es una función que está en un solo punto del tiempo en nuestro universo, pero está en todas partes en el universo de la frecuencia y con la misma magnitud, 1. Y hasta ahora tenemos esta tabla parcial de Laplace. Allí vemos el escalón unitario, 1 entre s. Vemos el seno, el coseno, la rampa. Debería aparecer la función impulso, así que por favor agréguenla allí, agréguenla. La función impulso se transforma en un 1. Antes de terminar, les dejo una tarea de lectura del libro de texto de los profesores Alexander y Sadiku. En la edición 5 y en la edición 4 son exactamente las mismas secciones y las mismas páginas. Por favor, léanse las secciones 1, 2, 3 y 4 del capítulo 15, que están entre las páginas 675 y 697, y resuelvan los problemas y los ejercicios a final del capítulo. Y si pueden también, léanse del otro texto de
Análisis de circuitos lineales por De Carlo y Lin, las secciones 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 13, que son páginas 493 a 508, y resuelvan los problemas al final del capítulo, por supuesto. Y ahora, para dejarlos tal vez con una sonrisa en los labios, les dejo este recuerdo de Charles Schulz, y con eso me despido. Buenas noches con este video experimental sin edición. Por favor, coméntenme qué opinan, si prefieren que no publique estos videos sin edición en español y que siga haciendo los videos detallados en inglés, o bueno, espero que me digan algo ustedes, hispanoparlantes amigos. Bueno, y comenzamos con este huevo de Pascua, este Easter egg, sobre la calculadora que les mostré durante el video, la HP 35, que fue la primera calculadora científica y fue introducida al mercado en 1972. Este fue realmente un reto para la compañía Hewlett Packard. Ellos se lo presentaron a los ingenieros de diseño de la compañía como un reto. Usted me puede hacer una computadora portátil de bolsillo que haga todo esto. Y ellos la produjeron. Sin embargo, cuando la compañía fue a otra compañía de mercadeo, les preguntó: mire, ¿y ustedes creen que hay mercado para esto? La compañía de mercadeo vio el precio de lista, que eran $400 menos 5, $395 americanos, y dijo: no, claro que no, nadie va a comprar una calculadora tan cara como esa. Olvídese. Hewlett Packard estimó que si vendían 10.000 calculadoras, iban a salir tabla rasa con los gastos, iban a cubrir los gastos de desarrollo y de producción. ¿Saben cuánto vendieron el primer año? 100.000 calculadoras. Hewlett Packard tomó el riesgo, la produjo y la distribuyó de todas maneras, y fue todo un éxito. 100.000 calculadoras. En 3 años vendieron 300.000 calculadoras, que era todo lo que podían producir en ese momento. Y a los 3 años ya estaban sacando el modelo nuevo, el HP 45. A propósito, la máquina se llamaba la HP 35 porque tenía 35 teclas. Cuéntelas en la fotografía si quieren. Y costaba bastante dinero para la época, $395. Y usted me dice: ¿y eso es mucho dinero? Bueno, sí es dinero, porque en esa época se podía comprar un Mustang nuevo. Uno iba a una agencia y se compraba un Mustang nuevo por $7,000-8,000. Yo me fui a este sitio en la internet que se llama Midiendo Riqueza, Measuring Worth, donde economistas usan una cantidad de parámetros, de variantes en el tiempo del dinero, para decir a cuánto dinero es equivalente una cantidad en el pasado a una cantidad en el presente. No estamos hablando de interés, estamos hablando de inflación, de cambio de valor de la moneda. Bueno, $395 de 1972 es equivalente en 2015 a algo así entre $2,200 y $5,000, dependiendo del tipo de parámetros que uno usa. Voy a ser conservador, $2,200. Imagínese comprar una calculadora que solo tiene las 4 operaciones básicas, más las 3 trigonométricas, sus inversas, y las 2 logarítmicas y sus inversas, con un solo registro de memoria, por $2,200. Y se vendió como pan caliente. Le digo que yo todavía recuerdo el olor de la calculadora nueva al salir de su paquete. Fue una experiencia realmente maravillosa y memorable abrir y usar esa muestra de alta tecnología por primera vez. Bueno, y aquí termina este huevo de Pascua. Si lo oyeron, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.